Buenos días tengan todos ustedes. Sabemos que estamos ahora aquí reunidos para adorar a nuestro Dios y después de haberlo adorado a través de los cantos, de las oraciones, de las ofrendas, ahora también toca exponer la palabra de Dios. Y el tema de hoy en el cual vamos a estar viendo varios versículos de la Escritura. No solamente voy a exponer uno en específico, sino varios, ¿verdad? Es acerca del evangelismo, sobre el evangelismo, de cuál debe de ser la motivación para que podamos evangelizar. Y solo para volver a recalcar para las personas que nos visitan y las que no saben, ¿verdad? Hemos dejado de pertenecer a lo que era un ministerio en español de la Iglesia Bíblica de Cypress para convertirnos en una iglesia totalmente independiente, ¿verdad? Nosotros somos Iglesia Bíblica Gracia Soberana y en este periodo de restauración, bueno, los líderes y guiados por Dios creen que debo de ser yo el encargado del evangelismo. Una tarea nada fácil y de gran responsabilidad, así que les pido que por favor me mantengan en sus oraciones, ya que tengo la gran responsabilidad de hacerlo y de guiar a otros a hacerlo de la manera en que Dios le agrada, de hacerlo de la manera bíblica, ¿verdad? Así que bueno, vamos a entrar a lo que es nuestro sermón, nuestra predicación, así que vamos al Señor en oración, acompáñenme. Y Señor, como ya lo decimos, te agradecemos por este día que nos permites tener. Gracias, Padre, porque es por tu gracia y tu bondad en la cual podemos estar reunidos aquí. Quiero pedirte, Señor, también de que prepares nuestra mente, Señor, para poder recibir y percibir esta palabra que vamos a dar el día de hoy, para que sea edificante, que traiga frutos, Señor, y que tenga acción en nuestras vidas, Señor, que cause efecto en nuestras vidas, en nuestro caminar hacia ti. Gracias te damos y te pido todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y hermanos, sabemos que de antemano, por medio de estadísticas que hay en cuanto a lo que es el ministerio hispano, que uno de esos ministerios que invierte en las iglesias cristianas, que invierte más dinero, más tiempo, más recursos, es en lo que es el evangelismo. También nos hemos dado cuenta que lamentablemente es en el ministerio donde menos participación hay. Y por eso tanto como pastores, como líderes, como ancianos, siempre pues se reúnen, ¿verdad?, para compartir y encontrar la manera de cómo poder animar y motivar a la congregación para que evangelice de una manera regular. Algo que se ha mencionado aquí cada vez que hay algún estudio o a través de las predicaciones es de que todos los cristianos tenemos el llamado, el deber, la responsabilidad de obedecer el mandato que Cristo nos da de ir y predicar el evangelio a toda criatura, como lo leímos anteriormente cuando nuestro hermano nos leyó en el evangelio de Marcos. Y es ese glorioso evangelio que habla del perdón de nuestros pecados a través del arrepentimiento y a través de la fe en el Señor Jesucristo. La Biblia nos enseña en Romanos que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón de que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que en él cree no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora fíjese lo que dice. ¿Cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito,
Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien, el evangelio de Dios. Y hermanos, nosotros aún sabiendo esta gran verdad, nos preguntamos entonces por qué no lo hacemos. ¿O por qué no lo hacemos de una manera regular? ¿Por qué algunos no tenemos la motivación? ¿O por qué algunos tienen miedo incluso para compartir esas buenas nuevas? ¿Por qué algunos creen que no es lo de ellos? No es algo que se les da. He visto como tanto otros, así como yo mismo, hemos puesto muchas excusas para no hacerlo. He escuchado a personas decir, sí, yo comparto en mi tiempo, cuando estoy solo, a otras personas, pero nunca participan en un evento evangelístico congregacional. ¿Será acaso porque nos avergonzamos del evangelio? Tal vez será porque no creemos que el evangelio es poder de Dios para salvación. ¿O será también que hemos perdido nuestra sensibilidad? ¿Y a qué me refiero con que hemos perdido nuestra sensibilidad? Y me refiero a la sensibilidad de nuestras convicciones cristianas. La vez pasada vi un video muy impactante donde estaban en un metro, una estación de metro, no sé en qué parte, posiblemente era Nueva York, conforme a lo que vi alrededor. Y algo que me impactó mucho era donde un hombre estaba tratando de abusar de una mujer, donde estaba encima de ella. Y lo que realmente es, como digo, no tengo palabras para describir eso, es de cómo gente pasaba ahí mismo, a un lado de esa acción sin hacer absolutamente nada. He visto videos también donde hay niños semidesnudos en el frío y pasa gente abrigada y no hace nada. También vemos videos donde hay jóvenes, grupo de jóvenes que estaban golpeando a un indefenso y enfermo anciano y nadie hizo nada. Sin lugar a dudas, toda esa gente que vio el hecho, que estaba ahí presente y no hizo nada, es porque ha perdido la sensibilidad. Estas atrocidades son para ellos unos actos comunes, es algo cotidiano, pasa todos los días, no es nada nuevo para ellos. Y pregunto, ¿acaso es eso lo que pasa en la iglesia? ¿Acaso eso es lo mismo que está pasando en este lugar? ¿Acaso nosotros, iglesia, hemos perdido nuestra convicción? ¿No tenemos sensibilidad hacia un mundo caído? Hermanos, les voy a mostrar a continuación dos verdades bíblicas, dos razones por las cuales debemos de evangelizar. Esto nos va a ayudar para que lo podamos hacer de una manera regular. Lo podemos hacer tanto en nuestras casas, con nuestras familias, nuestros amigos, nuestros vecinos, compañeros de trabajo y con personas que nos encontremos en nuestro camino, cada vez que haya una oportunidad. Y hay muchas verdades, muchas razones por las cuales podemos motivarnos, ¿verdad? Pero simplemente yo tomé dos, porque en mi opinión creo que realmente que son las más importantes. Y la primera motivación que debemos de tener como iglesia es el amor a Dios, el amor que le tenemos a Dios. Y la segunda va a ser, la motivación que debemos de tener es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si vemos en la Escritura, en Mateo 22, a partir del verso 34, dice lo siguiente, dice, pero al oír los fariseos que Jesús había dejado callado a los saduceos, se agruparon, y uno de ellos, intérprete de la ley, para ponerle a prueba le preguntó, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley?
Y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Es decir, de estos dos mandamientos depende, es la base, es el fundamento de todo lo que creemos en la Escritura. Ahí se resume toda la ley y los profetas, en amar a Dios y en amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amar a Dios es la misma esencia, está en la esencia de nuestro nuevo ser. Recordemos que cuando fuimos salvos, Dios nos dio una nueva identidad. Somos unas personas diferentes, hay una nueva esencia, una nueva vida, con nuevos deseos, con otra manera incluso de ver las cosas, con un amor por lo justo, incluso con un odio hacia lo injusto. Y en esa misma esencia de nuestro nuevo ser nos has dado un amor puro hacia Dios. La Biblia enseña que antes de conocer a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, éramos incluso enemigos de Dios. Y por lo tanto lo odiábamos. Tal vez no de manera abierta decíamos que odiamos a Dios. Siempre tuvimos presente a Dios o hablábamos de Él, pero de una manera equivocada. Pero la realidad es que sí lo odiábamos porque vivíamos conforme a nuestra carne, a nuestros deseos, a nuestra mera voluntad. Teníamos entonces en nuestra mente, como por resultado de todas esas cosas, un Dios falso que nos habíamos creado en nuestro corazón. Y por lo tanto estábamos condenados. Pero ahora en Cristo es diferente. En Romanos 8, que por cierto es mi capítulo preferido de la Biblia, de toda la Biblia, dice lo siguiente, sobre todo en el verso 1, dice estas hermosas palabras donde descansa mi ansiosa y pecaminosa carne. Dice, por lo tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Qué hermosa verdad. Pero sigue diciendo después, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora recordemos que el apóstol Pablo en este capítulo está enseñando de que no hay condenación precisamente en los que están en Cristo Jesús y que por eso mismo vivimos por el Espíritu Santo, andamos en las obras del Espíritu y no en las de la carne. Si seguimos más adelante, después del verso 1, en el verso 9 dice lo siguiente, dice, sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Es decir, ustedes están en el Espíritu de Dios. Si es que en verdad están en el Espíritu de Dios, básicamente eso se tiene que ver, se tiene que reflejar. Dice, pero si alguien no tiene el Espíritu de Dios, el tal no es de él. No importa lo que digamos, no importa lo que hagamos, si el Espíritu de Dios no está en nosotros, no somos de Dios, no pertenecemos a Dios, no pertenecemos a la iglesia de Jesucristo, no somos parte del grupo de redimidos. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Esto es algo muy importante que debemos de entender, hermanos. La salvación, la vida eterna, la tienen solamente aquellos que están en Cristo Jesús, aquellos que poseen el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es simplemente una emoción, no es algo que podamos ahí, que a veces se nos pone chinita la piel cuando escuchamos algunas canciones o a veces nos hace llorar. No, el Espíritu Santo es real, es Dios morando en nosotros,
quien va a hacer su obra en nosotros, nos va a poner todos esos nuevos deseos, nos va a dar incluso el deseo para obedecer lo que Dios mismo nos manda. Todo creyente debe demostrar en sí el fruto del Espíritu Santo, ya que si no existe el fruto del Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo no habita en tal persona. No debemos ni podemos decir que estamos en Cristo y que tenemos Espíritu en nosotros si es que no hay evidencia de tal en nuestras vidas. Así que si no hay fruto, no existe el mismo poder de Dios para la salvación. Tiene que forzosamente haber deseo en nuestro ser para anhelar, para hacer las cosas de Dios y tener como objetivo el obedecer sus mandamientos, resistir al pecado, despreciarlo, ver el pecado de la manera en que Dios lo ve, no como la ve el mundo. De nuevo, más adelantito en el verso 11 dice, pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, él mismo resucitó a Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu que habita en ustedes. Es decir, el mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús en su muerte corporal, humana, también tiene poder para obrar en nosotros, para actuar en nuestras vidas, para darnos incluso la vida eterna, para santificarnos, para vivir en obediencia. Continúo leyendo en el verso 12, dice, así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, tales son los hijos de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo que está diciendo? Aquí Pablo está haciendo una separación, está formando dos grupos. Porque de hecho, un dicho común es de que todos somos hijos de Dios, sin importar lo que creamos. Al final todos somos hijos de Dios. Pero la Escritura no enseña eso, hermanos. Y no lo estoy diciendo con una forma maliciosa de hacer yo mismo acepción de personas. No, el que hace eso es Dios. Todos somos criaturas de Dios, es verdad, mas no todos somos sus hijos. Dice que son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Tales son sus hijos. ¿Eres guiado por el Espíritu de Dios? Eres entonces hijo de Dios. ¿No eres guiado por el Espíritu de Dios? La consecuencia es de no ser hijo de Dios, según la Escritura. Así que, hermanos, si en verdad somos hijos de Dios, si en verdad somos salvos y tenemos seguridad de ellos, debemos sin lugar a dudas tener deseo de estar en oración con Dios, de hablar con Él, de escucharlo a través de su palabra, de convivir y servir a su pueblo, es decir, con los demás hermanos, tener comunión. Porque si alguno dice, yo amo a Dios, pero no ama a su hermano, no muestra amor por su hermano, pues tal es un mentiroso, pues. ¿Cómo va a decir que ama a Dios, que no ha visto? Y va entonces a decir que no ama a su hermano que ha visto y a Dios que no ha visto. Pero el punto es que hay en la Escritura todo el tiempo, por amor, tanto los apóstoles, todos los escritores nos dicen, hey, pruébense, verifiquen que todo esto es verdad, verifiquen que tengan la enseñanza correcta, no crean lo que es incorrecto. Jesús mismo dijo, y en esto conocerán que son mis discípulos. Es decir, esta es la evidencia, esta es lo que certifica de que son mis discípulos, de que realmente pertenecen a mí, de que realmente tienen derecho de decir que son cristianos, en que vengan los domingos de vez en cuando. En que saluden solamente a los que les caen bien. No, ¿verdad? Dice que se amen los unos a los otros. Dice, esa es la certificación, ese es el certificado de autenticidad.
Esa es la manera en que todo el mundo se va a dar cuenta de que son mis discípulos, de que se amen los unos a los otros. Y nosotros ya hemos explicado lo que realmente significa el amor. El amor no quiere decir nada más saludarnos de vez en cuando o esto, no. Primera de Corintios 13 explica exactamente lo que el amor significa y no voy a ir a explicar eso cuando ya lo hemos explicado muchas veces. Pero esa es la realidad, hermanos. El amor se demuestra. El amor en sí no solamente es algo emocional, porque claro que el amor hay emoción, pero es una emoción que va de la mano con la acción, ¿verdad? Y así que hay que obedecer a Dios en todo lo que nos manda. La obediencia va a distinguir que somos cristianos. Y la obediencia incluyendo entonces a evangelizar. Compartirle a otros de su gran amor que hay en Cristo Jesús, nuestro Señor. Todo cristiano, todo creyente que ha nacido de nuevo, ama a Dios. Sabemos, por ejemplo, en el versículo 28 dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Hermanos, este es un versículo que siempre usamos, por ejemplo, cuando tenemos alguna aflicción y todo eso, porque eso es lo que significa, ¿verdad? Estamos pasando por cualquier situación, pero dice, todas las cosas para los que aman a Dios. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Sus hijos, los que están en Cristo Jesús. Por eso dice, todas las cosas cooperan para bien, porque no existe cualquier cosa en este mundo que nos pueda separar del amor de Dios hacia sus hijos que está en Cristo Jesús. Algo que me viene a la mente, hermanos, es de que si le preguntamos a nuestro pastor si alguna vez él ha sentido el amor, el cariño de los demás, estoy seguro y espero que diga que sí. De hecho, hace unas semanas, si recordamos bien, le hicimos un reconocimiento públicamente de nuestro sincero agradecimiento, de nuestro amor, porque apreciamos y valoramos el esfuerzo y sacrificio que Él hace para edificarnos y pastorearnos, todo el tiempo que Él dedicaba a eso. Y me tocó estar acá arriba también y pude ver el rostro de todos ustedes sonriendo, estaban gustosos de participar en tal reconocimiento. Estoy seguro que a todos les dio mucha alegría. Hermanos, ¿cuánto más debemos demostrar amor a nuestro Señor que dio nuestra vida por nosotros, que no lo merecíamos? Porque da satisfacción, da gusto cuando mostramos amor, ¿verdad? Por nuestro pastor, por nuestros hermanos, por nuestros familiares y todo eso. ¿Cuánto más nos debe dar gusto? ¿Cuánto más nos debe dar alegría cuando obedecemos a Dios y reconocemos y simplemente hacemos lo que nos pide hacer? Así que ¿cuánto más debemos demostrar eso para nuestro Señor? Somos un grupo de personas que no tenían mérito alguno y Él nos ama tanto que continúa incluso perdonando nuestros pecados. El evangelizar requiere una grata obediencia que debemos tener al saber lo que Dios hizo y sigue haciendo por nosotros. Así que si amamos a Dios es porque Él nos amó primero. Y Jesús dijo, si alguno dice que me ama, pues ese tal debe de obedecer. Entonces el amor de Dios debe de motivarnos a obedecer para evangelizar a un mundo tan perdido, tan ciego como el que tenemos hoy en día. Y esa es la primera razón, el amor que tenemos por Dios. Hermanos, si realmente el Espíritu de Dios mora en nosotros, el Espíritu tal va a obrar en nosotros. Va a derramar el amor de Dios en nosotros. Y ese amor debe ser reflejado en nuestras acciones. Ahora sí paso al siguiente punto, que es amar a nuestro prójimo. Hermanos, si hemos recibido la salvación, si nosotros tenemos esperanza en la eternidad,
si nos hemos alejado del castigo eterno, gracias a nuestro Señor Jesucristo, y si hemos recibido el don del Espíritu Santo, si hemos sido partícipes de las bendiciones espirituales que hay en nuestro Señor, y si seremos coherederos junto a Él de la gloria venidera, tendremos que tener el deseo de compartirlo con nuestro prójimo, para que Él mismo pueda experimentar esa relación con Dios que nosotros tenemos. Como cristianos, nuestro más grande tesoro es el mismo Señor Jesucristo. Podemos tener muchas cosas en esta vida, hermano, nada se puede comparar con tener a Cristo en nuestro corazón. Y si buscamos lo mejor para los demás, no solamente para los que nos rodean, sino para nuestro prójimo, pues tenemos que compartir de lo mejor que tenemos. ¿Qué es lo mejor que hay en nosotros, hermanos? Cristo es lo que debemos de dar. Por lo general, cuando tenemos alguna visita, que invitamos a unas personas y eso, tenemos unos platillos especiales para ese tipo de cenas especiales, ¿verdad? Arreglamos la casa de una mejor manera para recibir a esa persona. Es decir, estamos tratando a esa persona lo mejor que podemos. Y lo mejor que podemos dar es a Cristo Jesús. La Biblia enseña que es mejor dar que recibir. Entonces debemos dar el mismo mensaje que nos salvó a nosotros, a esas personas que no son salvos. La salvación, hermanos, el Evangelio y el mismo Señor es esa perla de gran valor. Si no tienen las personas a Cristo, no importan que sean los hombres más ricos y poderosos del mundo, de nada les va a servir. ¿De qué les sirve ganar el mundo entero si van a perder su alma para toda la eternidad? Se ha mencionado mucho y sabemos algunos en relatos históricos que el famoso barco Titanic se hundió cuando quedaron varados. Y una vez hundido el barco, quedaron muchas personas todavía vivas, estaban flotando en esas aguas congelantes que había. Y todas las lanchas salvavidas, todos se habían alejado de ese lugar. Y de todos esos barcos que estaban para salvar las vidas de las personas, solamente 2 regresaron para salvar a otras personas. ¿Sabe? Yo solamente puedo imaginar, una de las cosas que a mí en lo personal que me da más miedo es el mar. La verdad me aterra mucho ver el mar en su profundidad, en todas esas cosas. Yo cada vez que vamos a la playa y todo eso, yo soy de las personas que se quedan solamente en la orillita ahí disfrutando, nada más. Solamente puedo imaginar ese momento que había ahí, de soledad, que no había nadie que los pueda rescatar. Ese momento de oscuridad, sin esperanza, que dependían de las personas, de los que habían en esos botes para que regresaran y salvarlos, porque si no sabían que iban a morir. Hermanos, el que no busca la salvación, el rescate de los demás de la ira venidera es un hombre que ve la necesidad y no hace absolutamente nada, como ya lo habíamos dicho, y lo hablamos anteriormente, de que la misma gente ha perdido la sensibilidad de lo que es justo. Imagínense que yo todos los días leo la Escritura, estoy en oración, sirvo en la iglesia, vengo a dar mi ofrenda. Cuando hay alguien que tiene necesidad, voy y le ayudo, dispongo de mi tiempo. Cuando me toca dar una enseñanza o predicar, me invierto demasiado tiempo en aprender para poder edificar a los demás. Pero que a su vez, uno de mis vecinos veo que noto y que su casa está en llamas. Escucho los gritos de desesperación. Y yo simplemente digo, no es lo mío. No es mi ministerio. No tengo la preparación. No sé hablar. Me da mucho miedo cuando hablo con las personas.
¿Realmente eso es amor? ¿Realmente sirvió de algo todo lo que hago? Todas las cosas que hago, todas las cosas que digo, al final no sirve de nada porque no hay consistencia en mi accionar. Creo que son apropiadas las palabras de Carlos Spurgeon, que dice lo siguiente, cito sus palabras: consideren entonces que para adquirir el poder de ganar almas, tendrán que pasar por tormento mental y angustia de su propia alma. Debes entrar en el fuego si quieres sacar a otros de él. Tendrás que sumergirte en las inundaciones si quieres sacar a otros del agua. No se puede abrir una escalera de incendio sin sentir el calor de tal incendio, sin manejar un bote salvavidas sin quedar cubierto por las olas. Fin de la cita. Y hermanos, es algo válido en sí tener cierto temor por lo que vamos a predicar el Evangelio. 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. O sea, nuestro mensaje de salvación a los perdidos, si pensamos, es algo absurdo. Es algo simplemente tonto, irracional. No solo no tiene sentido, sino además de eso es ofensivo. Ellos pueden decir, me vas a decir que el Dios que creó todo el universo, el que está sentado en su trono con poder y que tiene soberanía sobre todas las cosas, el que tiene el poder de con solo su palabra hacer cambiar el resultado de muchas acciones y muchas tragedias que han pasado. ¿Me vas a decir tú que ese Dios, creador de todo lo que existe, se hizo hombre y que además fue carpintero? Además era un judío pobre que no tenía ni siquiera dónde reposar su cabeza. Y además de ser crucificado, resucitó al tercer día. Después dices que ascendió al cielo y además que eso va a regresar también para juzgarnos a todos. Y que después de 2000 años aún no lo ha hecho, lo sigues esperando. En ese me dices tú que debo de poner mi fe. En él debo de estar dispuesto a dejar todas las comodidades que tengo, todos mis deseos carnales. ¿Quieres incluso que dé mi vida por él? Y además me estás diciendo que solo en ella hay salvación. ¿Qué hay de las demás religiones? ¿Qué hay de los musulmanes, de los judíos, de los budistas, de los hindúes, de los testigos de Jehová, de los mormones? O sea, todos los demás están equivocados, solamente tú estás en lo correcto. Porque dices que solo en Cristo hay salvación. En Él debo de creer sola y exclusivamente. Para ellos es ridículo esto. ¿Y nuestra respuesta cuál debe ser, hermanos? Sí, en Él. Porque solo en Él hay salvación. Porque solo en Él estoy dispuesto a darlo todo. Incluso la muerte. Y sigue el versículo que leí hace rato, dice, pero para nosotros es poder de Dios para salvación. Para ellos es una locura. Nuestra tarea, hermanos, que tenemos es eso mismo, pasar el mensaje nada más. Nosotros no convertimos a nadie. Nuestra audacia, ando todo, déjame tomar el agua que se me pasa. Nuestra perspicacia, nuestra audacia que podemos tener para que creamos que eso va a ayudar a salvar almas, eso no sirve absolutamente de nada. Nosotros debemos de declarar la palabra de Dios para salvación. Nosotros tenemos el privilegio de llevar el mensaje que nos ha dado el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Nuestro trabajo en sí no es
cambiar el mensaje para que sea razonable, ni para que no sea ofensivo. No podemos hacerlo atractivo para los ciegos, para aquellas personas que no pueden ver. Debemos decirle que no son buenos como creen, que nadie más hay salvación, solamente en Cristo Jesús. Debemos decirles que deben de arrepentirse de sus pecados y de confesar a Cristo como Señor para obedecerle y como Salvador para ser librados de la ira de Dios que está sobre sus cabezas. Es algo muy difícil en una sociedad que plenamente está enfocada en las cosas del mundo. Nuestro mensaje no es de su agrado, no es de su aceptación. Y porque nuestra carne no queremos tener conversaciones tensas, porque queremos evitar el conflicto a toda costa. Por eso muchos deciden mejor cambiar y diluir el evangelio. Muchas iglesias deciden no predicar, se enfocan más en otras cosas y no en el evangelio en sí, no en lo que dice la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios, no mis palabras. No lo que yo crea que es mejor, sino la palabra de Dios. Es ahí donde hay poder. Yo siempre menciono, hermanos, tal vez ya todos lo escucharon de mí o de alguien más, en una prédica, realmente no recuerdo de quién era y era sobre evangelismo. Se puso el ejemplo de un evangelista de hace tiempo que se llamaba George Whitefield, no sé si lo estoy pronunciando bien. Y él era un hombre, lo que nosotros, bueno, no sé, que tenía problemas en los ojos, era un hombre de visco, no sé. Y él predicaba mucho en las plazas. Entonces toda la gente se burlaba de él. Y se menciona de que estando en una cantina, en un bar, el mismo cantinero había hacer un llamado para un concurso para ver quién lo imitaba mejor. Y el que lo imitaba mejor se iba a ganar unas cervezas gratis. Y el mismo empezaron a pasar varios hasta que el cantinero sacó, mira, aquí tengo una Biblia para que sea mejor. Y pasaba uno y pasaba otro, hasta que le tocó el lugar, el turno más bien a este hombre, y este hombre abriendo su Biblia, lo abrió exactamente en un versículo que dice, más bien os digo que ustedes si no se arrepienten, de la misma manera van a perecer. El hombre no pudo terminar sus palabras y en ese mismo instante se arrepintió él de sus pecados y vino al Señor Jesucristo. Un hombre que se había subido a burlarse de Dios, a burlarse del evangelista. Ese es el poder de la palabra que transforma. Recuerdo que también hace tiempo en un sermón que me tocó predicar, mencioné las palabras, dije lo siguiente, dije que si nosotros como cristianos no hemos sido alguna vez rechazados, maldecidos, vituperados, entre muchas otras cosas, es porque el mundo no se había dado cuenta, no sabía distinguir de que si éramos de ellos o si éramos de Cristo. Esas palabras pues causaron enojo en muchas personas. Incluso un pastor a mí después me había dicho que cómo era posible que dijera eso. Dice, solo porque mis vecinos no me odian o me maltratan, no quiere decir que no evangelizo bíblicamente. Yo le pregunté a tal pastor, le dije, ¿los has llamado entonces al arrepentimiento a tus vecinos? ¿Les has dicho que son pecadores y que necesitan confesar sus pecados ante Dios y recibir el regalo de salvación para poner su fe en Cristo Jesús, que es la única y exclusiva esperanza que tienes para salvación? Y su respuesta fue no. Después le dije, ve y hazlo para que veas qué es lo que va a pasar. Y eso es a lo que me refiero, hermanos. El evangelio de paz
crea hostilidad. El evangelio de amor crea odio. El evangelio de esperanza provoca ansiedad a los enemigos de Dios. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, porque por su gran amor con el que nos amó, Él mismo derritió nuestros corazones de piedra para darnos uno de carne. Y de esa misma forma lo hará para otros. Evangelicemos, hermanos, no porque sea algo fácil, no para ganancia deshonesta ni para vanagloria, no para tener éxito ni para tener una iglesia grande y llena de personas, sino hacerlo porque nuestro amado Señor pide que lo hagamos. No tenemos otra opción más que obedecer. Recordemos y tenemos presente de que Satanás tiene el mundo engañado, lo tiene distraído. Un mundo que prefiere estar en las cosas del mundo, preferimos estar involucrado en esas cosas. Los tiene fascinados, tiene encantados con todo lo que les ofenden a Dios. La gente ahora, la gente que no pertenece a Dios, prefiere las cosas del mundo que las de Dios. ¿Cómo te conocen más a ti los de alrededor? ¿Te conocen más porque hablas mucho de deportes? ¿O porque eres buena persona? ¿O porque hablas más de política? ¿O porque hablas las cosas de Dios? ¿Cómo te conocen los de alrededor? Como les dije, hermanos, el mundo tiene fascinado y engañado y cegado a todos los que le pertenecen. Y lamentablemente, algunos de los hijos de Dios nos dejamos llevar por esas mentiras. Hermanos, recuerden lo que la palabra de Dios nos enseña, que los ángeles se gozan, se llenan de felicidad cuando un solo pecador se arrepiente y viene al Señor Jesucristo. Aquí en Iglesia Bíblica Gracia Soberana, ¿no sería hermoso que experimentemos lo mismo? ¿No sería hermoso ver cómo una alma perdida viene al Señor Jesucristo? ¿No nos va a traer gozo y alegría? ¿No queremos nosotros experimentar eso que experimentan los ángeles? Tal vez no de la misma magnitud y manera, pero solamente una pequeña porción de eso. Perdónenme por nuevamente poner un ejemplo mío, pero en un trabajo yo recuerdo que me conocían todos porque les predicaba el evangelio a todos. Había musulmanes, judíos, de todo había ahí. Y una compañera que era budista, yo le prediqué el evangelio a ella y cada vez que ella veía que yo le predicaba el evangelio a otra persona, ella venía y se los llevaba. Les decía, no lo escuches. Él no tiene un Dios de amor, no lo escuches. Y se los llevaba, no permitía, o se metía, me distraía, gritaba, para que no predicara el evangelio. Después me salí de trabajar. 3 años después recibí una llamada inesperada. Yo estaba, ya era un poco tarde, ya estábamos acostados yo y mi esposa, y resultó ser ella. Esa misma compañera que no me permitía, que rechazó el evangelio y que no me permitía incluso que no dejaba que le compartiera el evangelio a los demás. Era ella la que me habló y me dijo, te hablo solamente porque quiero que seas el primero en saber de que ahora ya soy tu hermana en Cristo. Dios me salvó. Gracias por compartirme el evangelio. Si los ángeles se gozan, gocémonos, Iglesia Bíblica, Gracia Soberana. ¿Recuerda las palabras que Pablo le dijo a Timoteo? El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos, es decir, podemos experimentar el gozo de haber trabajado para el Señor, de haber llevado el evangelio y ver almas salvadas. Considera lo que te digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, resucitado entre los muertos, descendiente de David conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos,
para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella la gloria eterna. Palabra fiel es esta, que si moremos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. ¿Estamos dispuestos incluso a sufrir por estas verdades? ¿Estamos dispuestos a sufrir por el amor que le debemos de tener a Dios y el amor a nuestro prójimo? ¿Podemos nosotros decir junto con Pablo que todo lo soportamos por amor a los escogidos? Déjame recordarte algo. Tú eres cristiano. Tú obtuviste la salvación de Dios. Tú estás aquí porque Dios utilizó a alguien más que sí obedeció el mandato de evangelizar. Es nuestro turno de hacer lo mismo. Padre Santo, bendito eres, Señor. Digno eres de toda alabanza. Solo tú, Señor, eres soberano sobre toda tu creación. Eres lleno de poder y gracia. Y es por misma gracia, Señor, por esa gracia y misericordia que te ruego que aumentes en nosotros el amor que debemos de tener hacia ti. Que te amemos no solo de palabras, sino también de hechos. Que no seamos como aquel pueblo que te alababa de labios, pero que de acción no lo mostraba. Señor, cambia nuestros corazones. Perdona también nuestra negligencia, Señor, porque no hemos hecho caso de compartir tu mensaje de reconciliación y paz entre tú y los hombres, Señor. Que este ministerio que acaba de comenzar ahora, Señor, sea para tu gloria, para tu honra. Señor, que si has de ponernos pruebas, así sea. Señor, si has de poner dificultades y aflicción, que sean bienvenidas. Pero, Señor, ayúdanos a mantenernos de pie, confiando en ti. Que nuestros ojos siempre estén puestos en la cruz. Que no nos olvidemos de la promesa que has dicho, de que tú estarás con nosotros siempre hasta que tú regreses. Llénanos de paz sabiendo que tú estás en control de todas las cosas. Bendice, Señor, a los que nos vayan a hacer daño por esto. A nosotros danos paz sabiendo que tú, Señor, eres Señor de todos, inclusive de ellos. No nos hagas, Señor, perder la sensibilidad. No nos hagas, Señor, que nos olvidemos de las convicciones. Permítenos, Señor, que siempre usemos tu palabra y no nuestras propias ideas ni talentos para compartir tu evangelio. A ti, Señor, sea la gloria, hoy y siempre. Amén.